Muy buenos días, amigos, hermanos en Cristo. Nuevamente le habla de Olindo Arias. Bienvenido a nuestro canal Conociendo la Biblia y la Cristología. Hemos venido haciendo una serie de estudios bíblicos. Empezamos con el libro Pentateuco, que forma 5 primeros libros de la Biblia. En esta ocasión vamos a empezar libros históricos, que forman 12 libros, desde Josué hasta Esther. Así que bienvenidos. Le pido suscríbete, darle like para poder seguir haciendo este estudio. Yo sé que es muy importante y mucha bendición para nuestras vidas. Le informo, vamos a tener 2 partes de estudio del libro de Josué. Que sea mucha bendición para nuestras vidas esta enseñanza en este día maravilloso. Gracias. Vamos a empezar una introducción de los libros históricos. El título, libro histórico, es una clasificación general de 12 libros desde Josué hasta Esther. Cuando estudiamos la clase pasada del Pentateuco, hablaba de la historia redentora desde la creación hasta la muerte de Moisés. Sus énfasis era de pacto y legislativo. Pero en estos libros históricos narran la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel, su posterior florecimiento, decadencia y caída en las apostasías que causaron sus expulsiones por los ejércitos de Asiria, Babilonia y su restauración parcial por persas. Estos libros tienen motivos religiosos y exhortatorios. Los libros históricos abarcan el tiempo de unos 1000 años, de 1405 a 425 a.C. El ambiente político durante libros históricos. Por su posición geográfica, Palestina a menudo era conquistada por potencia mundial en su momento. Antes de Israel, había sido tomado por orientales en Mesopotamia, los hititas del noroeste y los egipcios del suroeste. Durante la invasión de Israel, Egipto acababa de retirar de Palestina, pero cuando Israel caía en idolatría, lo invadían los filisteos, así como sirios, asirios, babilonias y persas. Los libros históricos tienen 3 divisiones. Anterior del reino, de 1405 a 1075 a.C. Libro Josué, la tierra prometida ocupada por fe y valor. Jueces, bendiciones por la obediencia y juicio por la idolatría. Ruth, la verdadera de una mujer y la línea de David tras hasta Moab. Segunda división, surgimiento y caída del reino, 1070 a 586 a.C. Libro primero y segundo de Samuel. El establecimiento de un rey fiel para gobernar el reino de Dios. Primero y segundo de Reyes. El reino desafiado por la idolatría cananita. Primero y segundo de Crónica. La línea de David. La construcción y caída del templo de Salomón. Tercera división. Cuidado del remanente en los tiempos de gentiles. Años 537 a 432 a.C. Libros, Esdras, el regreso del exilio para reedificar el templo y restaurar la adoración. Nehemías, el regreso del exilio para reedificar el muro y establecer un gobierno. Y libro Esther, el cuidado divino del pueblo del pacto. Las condiciones que había en Canaán, ¿verdad? Le dicen esa porción de tierra, Canaán, por los hijos de Canaán. Eran los hijos de Cam, eras nieto de Noé. Después, los romanos le dieron nombre Palestina, que en griego significa Filistea o Palestina, por los nativos de esa tierra. La tierra se constituía toda la franja desde Sidón en el norte hasta Gaza y Sodoma al sur.
Forma un puente natural entre Asia, África y Europa. Es vía del comercio y la ruta de los invasores. ¿Cuál fue la importancia que fue para Dios? Fue por el escenario de la revelación de Dios. Desde el llamamiento de Abraham en adelante, la historia bíblica se desarrolla en mayor parte allí, en ese lugar, en Canaán. Allí vivieron la mayoría de los escritores de la Biblia, que son más de 40 escritores. La monarquía hebrea vino a ser el modelo del reino futuro y muchas caídas de las naciones. Las intervenciones divinas en las crisis espantosas de Israel señalan la fidelidad de Jehová y su plan de preparar a su pueblo para que reciba a su Hijo, donde nació Jesús, ministró, fue crucificado y resucitó entre los muertos. Por lo tanto, es sagrado e importante para Dios ese lugar. Y por último, la importancia. Fue el designio divino de colocar a su pueblo hebreo en un centro geográfico para ejercer la mayor influencia religiosa en el mundo antiguo. O sea que los hebreos tenían esa misión de predicar el evangelio, hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho, que está haciendo, por lo que hará, por su posición geográfica. Ahora vamos a entrar primer libro histórico, que es el libro Josué. Su nombre deriva por su figura principal, Yehoshua, que significa salvación del Señor. Los griegos lo tradujeron Diosos, que quiere decir Jesús, igual en Vulgata latina. El autor. No se tiene certeza sobre la autoría. La mayor parte pudo haber sido escrito por Josué, quien conocía los hechos propia experiencia y también era escritor. Está en 24-26. Pero los últimos 5 versículos sobre la muerte de Josué y Eleazar pudo haber sido escrito por Fines o Samuel. La fecha del libro, 1405 a 1375 antes de Cristo, durante el mando de Israel a la edad de 79 años. El tema del libro Josué, la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en Canaán. Los propósitos del libro, relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus en ella. Demostrar la fidelidad de Dios en cumplir las promesas que había hecho a los patriarcas de la tierra prometida y le entregaría en sus manos. Josué 21, 4:3 al 4:5. En Génesis 15:7, Génesis 18, 21 y 26, 2:5 y Génesis 28, 13, 14. Recuerden, Dios le había prometido a los patriarcas, Moisés, Abraham, todo lo que es el libro Pentateuco, que los hijos de ellos iban a ser premiados, o Dios iba a cumplir una promesa, una tierra que fluye leche y miel. Tercer propósito, mostrar la santidad de Dios en sus juicios contra los cananeos y exigencia a su pueblo de Israel también de toda cosa prohibida para la guerra santa. El estado de la nación. El liderazgo acababa de pasar a Josué después de la muerte de Moisés. Había pasado 30 días. El cruce del Jordán fue poco antes de la Pascua. Época de desbordamiento del río. Toda la población estaba deseosa de invadir a Canaán. Ya no está Moisés, Josué es el líder. Van a cruzar el río Jordán en el tiempo de primavera. No hace mucho, el monte Hermón se había pasado el invierno
el hielo que se estaba derritiendo en esa montaña Hermón venía con todo. Así que en el momento del cruce del río Jordán, el río estaba muy caudaloso. Dios iba a obrar un milagro en ese lugar. Vamos a hablar de Josué. Josué fue un líder del pueblo de Israel a quien Dios usó para conquistar la tierra de Canaán. Recuerden, Josué viene con Moisés. Un hombre positivo, un hombre de fe, un hombre de confianza. Y Dios conocía quién era Josué. Recuerden cuando fueron a espiar a tierra de Canaán estando en Cades Barnea, él y Caleb fueron hombres positivos, optimistas en cuanto a invadir o conquistar la tierra. Por eso Dios escogió a él por esa fe que tenía Josué. Su nombre verdadero era Oseas, salvado o salvación. Pero Moisés le cambió por Yehoshua. El Señor es salvación, quiere decir. Jesús sería en castellano. Fue escogido para dirigir pelea contra Amalek en Refidim. Cuando ellos llegaron en el monte Sinaí, Amalek se puso contra el pueblo de Israel. Y entonces Moisés escogió a él para dirigir la pelea y que tuvieron victoria en ese lugar. Segundo, fue escogido entre el grupo enviado para reconocer la tierra de Canaán, como le comenté hace unos momentos. Fue uno de los hombres positivos y trajo buen informe positivo para Moisés y Dios le agradó acerca de su actitud. Antes de morir Moisés, Dios le ordenó para investir a Josué como sucesor. Está en Números capítulo 27, 18 al 23. Mismo Dios escogió a Josué. Qué bonito, hermanos, cuando Dios nos escoge para ser su siervo o ministro en una labor extraordinaria. Gloria a Dios. Antes de cruzar el Jordán, envió a 2 espías a la casa de Rab, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y también guió al pueblo y cruzó el río Jordán para conquistar a Canaán. Fue algo tremendo, gloria a Dios. Se despidió al pueblo con mensaje de ánimo de servir a Dios antes de morir a los 110 años. Y fue enterrado en Titmat-Sera del monte de Efraín, porque era efraínita Josué. Así que esta es la vida de Josué. ¿Qué era Canaán? Canaán eran ciudades, estados pequeños. No eran ciudades fortificadas, pero solamente había una ciudad, pero eran grupos que vivían en cada lugar. Esas ciudades había sido dominada por Egipto desde 1468 a.C. Entonces los egipcios establecieron guarniciones y ciudades reales por toda la tierra y pusieron príncipes nativos educados en Egipto. Entonces había 7 grupos étnicos en ese lugar, como puede observar el mapa. Los heteos de Asia Menor, Gergeseos al oeste del mar de Galilea, amorreos, montañas al oeste, al este del mar Muerto, los cananeos del sector norte, pereceos con los cananeos del norte, los heveos cerca de Jerusalén, jebuseos alrededor de Jerusalén. Los heteos fue el primer grupo étnico que enfrentaron al pueblo de Israel. Quiero hacer un paréntesis en esa parte. Los heteos no era cualquier grupo, eran grupos sanguinarios. Cuando agarraban a sus enemigos,
desollaba, le quitaba la piel de sus enemigos y le juntaba la sal y ponían al sol. Eran terribles ese grupo. Era la primera prueba que iba a tener o pasar el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Pero Josué y el pueblo tuvo la victoria porque confiaron en Jehová. Y aún estaban armados, Dios le dio victoria a Josué en ese lugar. El ambiente religioso. Los cananeos eran politeístas, o sea, creían muchos dioses. Le rendían culto a un dios que se llama El. Era la deidad suprema. Baal era hijo de él y su sucedor. Anat era hermana de Baal. Astarte y Acera era la esposa de Baal. Moloc, Milcón eran amorreos. Aquemos, moabitas. El culto consistía lleno de lascivias porque creían en fertilidad, en los animales, la lluvia, la vegetación, serpiente, la adivinación, y sacrificaban a los niños para sus dioses. Había uno de los dioses que tenía boca abierta grande y echaba a los niños vivos para quemarlo y así ofrecían a su dios. Por esa razón, Dios le había dicho a su pueblo, tenía que eliminar, destruir o aniquilar a los cananeos. Entonces Jehová mandó a su pueblo a destruir a todos los cananeos por tres aspectos causantes. Está en Números capítulo 33, 5:1, 5:6. Habían llegado al colmo de su impiedad, maldad e inmoralidad. Esa parte era algo repugnante para Dios, algo que Dios no soportaba ni toleraba de la maldad que había en ese lugar. Para segundo aspecto, para proteger el pueblo escogido de la contaminación de la religión depravada. Entonces Dios le dijo que tenía que destruir, no porque Dios era malo, sino Dios no quería que su pueblo se contaminara de la religión que se practicaba allí, que lo que mencioné hace un momento. Quería que el pueblo fuera santo y separado para servir a él. El último aspecto era el propósito de grabar en la mente de israelitas las consecuencias funestas de la impureza. En Levítico 18, 27 al 30. O sea, al destruir los cananeos, le estaba diciendo o le estaba enseñando que tiene que tener en su mente las cosas malas que uno hace tienen sus consecuencias funestas. Así que el pueblo de Israel estaba claro en acerca de esa parte. Aún así, iban a caer en apostasía e idolatría. Eso lo vamos a ver en el libro de los jueces.